Muy buenas tardes para todos, el Señor pueda bendecirles, es un gusto el saludarles una vez más en esta tarde de domingo. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Recuerde, apreciado hermano, Dilo al Mundo es el espacio donde cada domingo nos encontramos para el estudio de la palabra del Señor, estudio de la profecía y entonces avanzar y darnos cuenta en qué contexto nos encontramos de la historia. Dilo al mundo, el momento en el cual el Señor nos enseña y nos motiva a ir a predicar esta gloriosa esperanza, la segunda venida de Cristo Jesús. Bien, ya finalizamos el mes de agosto y queridos hermanos, creo que definitivamente es importante el hecho que entendamos la rapidez con la que está pasando el tiempo. Y nosotros necesitamos permanecer firmes en el Señor. Recuerde, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Bien, recuerde que el programa Dilo al Mundo llega a ustedes gracias a la bendición de Dios y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. ¿Qué tal si oramos para iniciar entonces el estudio para la tarde de hoy? Querido Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición en esta tarde de domingo y al estudiar tu palabra pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Perdona, Señor, nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Bien, el último tema que estudiamos, no lo olvide, venimos hablando acerca de lo que tiene que ver con la fornicación de Babilonia, con el vino de la fornicación de Babilonia, en el contexto de la caída de Babilonia, en el contexto de lo que tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. No podemos comprender, no lo olvide, la caída de Babilonia en Apocalipsis, al menos que entendamos qué es Babilonia. Ya lo hemos estudiado. Ya hemos visto todos los detalles acerca de qué es Babilonia y vimos lo que tiene que ver con la idolatría, con lo que tiene que ver con las enseñanzas falsas de este sistema de adoración falso. En medio de todo eso, no olvide que Dios tiene un remanente fiel. Tiene un remanente fiel. Tiene un remanente que definitivamente mantiene en alto la verdad del Dios eterno, la verdad del Dios todopoderoso. Entonces, antes que se cierre la gracia, este mensaje debe de darse. Entonces la proclamación del mensaje del segundo ángel se irá intensificando hasta alcanzar un fuerte clamor inmediatamente antes del cierre de la gracia. En el último remanente de tiempo, este ángel hará un llamado urgente a salir de Babilonia antes que caigan las plagas. Es decir, antes que Dios derrame las plagas, el segundo ángel proclamará su mensaje por última vez, pero con mayor urgencia, poder y extensión. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran autoridad y la tierra fue alumbrada por su gloria. Eso es Apocalipsis 18. Y él clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, detalles que enfatiza esta gran proclamación de Apocalipsis 18, los versículos 1 hasta el 5, es gran autoridad con que viene y se da el mensaje, y desciende con gran autoridad,
es decir, con gran poder, alumbra toda la tierra, clamó, como cuando Jesús murió, y como una mujer con dolores de parto, con todas las fuerzas, y este punto se usa donde dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con voz potente. Entonces, este es el último mensaje de Dios al mundo, pues Dios no advertiría a escapar de las plagas si la gente no fuera a vivir durante ellas. Y el Señor sabe que muchos han de morir durante esas plagas, pero el hombre estará recibiendo la justicia, la justicia de parte del actuar, ¿ok? Del actuar por sus decisiones y por su desobediencia en contra de la voluntad del Señor. Entonces, la recomendación de Dios a los reyes de la tierra, ¿cuál es? Y a todos los seres humanos. El vino espiritual afecta a la gente espiritualmente, como el vino literal los afecta literalmente. El alcohol nubla la mente y hace imposible que la gente piense con claridad y tome decisiones sabias. También los incapacita para distinguir entre el bien y el mal, lo santo y lo común. Proverbios 31, 4 y 5 dice lo siguiente: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Recuerda usted a Nadán y Abiú? La historia de Nadán y Abiú también aplica, porque ofrecieron Nadán y Abiú fuego común o fuego extraño, cuando Dios les había dicho explícitamente que ofrecieran fuego santo. La respuesta es que estaban intoxicados y por lo tanto no pudieron distinguir entre lo santo y lo común. Levítico 10, 8 al 9. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Fíjense que el vino causó dos problemas. No permitió que distinguieran entre lo santo y lo común, y no pudieron enseñarle a Israel los estatutos de Jehová de manera correcta. Si seguimos entonces hurgando en asuntos de la Biblia, en la palabra del Señor, con respecto a este tópico sobre el vino, Levítico 10, del 10 al 11 dice: para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y esa era una orden que Dios le dio a los sacerdotes, que no podían tomar el vino porque no podían discernir. Fíjense que esto lo podemos comparar nosotros con el gran pecado de un rey que usted conoce, que metió el vino y vinieron las terribles consecuencias de su vida. El pecado de Belsasar. Daniel 5:1 dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y este fue el evento que colmó la iniquidad de Babilonia y llevó a su fatídica caída. El rey estaba bebiendo vino, acto que no le permitió distinguir entre lo santo y lo común. No pudo discernir. El versículo 2 del capítulo 5 dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, estos vasos no eran cualquier vaso, y usted lo sabe. Eran los vasos sagrados que habían sido llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, cuando vino el sitio, como lo expresa Daniel 1 y 2. Y Belsasar entonces tomó los vasos sagrados, que debían usarse solo en el contexto del santuario, y los empleó con un propósito común, es decir, los desacró. Recuerde que la palabra desacrar significa también quitarle su santidad. Dice el versículo número 3 de Daniel 5, entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel 5:4 nos dice que bebieron vino y alabaron, es decir, llevaron la idolatría, una falsa adoración, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora, ve todo lo que está ocurriendo aquí.
El vino no solamente le impidió a Belsasar distinguir entre lo santo y lo común. El vino lo llevó, la embriaguez lo llevó a cometer idolatría. Terminó adorando ídolos hechos por manos de hombre. En otras palabras, quebrantó los mandamientos de Dios. Y al quebrantar los mandamientos de Dios, practicó la falsa adoración. Ahora, ¿sabía Belsasar la historia de los vasos sagrados o optó por ignorancia? Y creo que la respuesta es clara, porque el mismo Daniel 5 nos muestra, desde los versículos 18 al versículo 23, que Belsasar conocía muy bien la historia que había pasado con su abuelo Nabucodonosor. Permítame leerles. El Altísimo, oh Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, versículo 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ello. Además de esto diste alabanzas a dioses de plata. Véalo lo que dice aquí, como dice Daniel. Daniel ahora no utiliza de oro primero, no dice de plata. ¿Por qué? Porque ya Babilonia estaba caída y ya literalmente en esa noche Babilonia cayó y fue desplazada por los medos y los persas. Diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y es interesante esto que describe aquí Daniel 5, 18 al 23, porque de una manera también nos muestra que cuando el sistema de falso de adoración se levante en el mundo y se imponga, mis queridos hermanos, también Babilonia caerá. La casa será cortada y vendrán las plagas para atacar a este sistema falso. Ojalá nosotros, usted y yo que me escucha, podamos hoy tomar decisiones de vida eterna para estar en el contexto correcto. Ahora, fíjense que hay una teoría, hay una doctrina, no teoría, corrijo la palabra, hay una doctrina extraña que todavía hoy los hombres tienen consigo. Y es producto de los engaños de Babilonia. Y es el hecho en cuanto al reemplazo del sábado por el domingo. Permítame leerles de la Review and Herald del diciembre 20 de 1898 lo siguiente. Dice, pero este día, domingo, que se exalta tan universalmente es un sábado espurio, un día común de trabajo. Se acepta en lugar del día que Dios ha bendecido y santificado. Pero el seguro resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que cayó sobre Nadán y Abiud. Dios les había mandado a estos sacerdotes suyos que ofrecieran siempre el fuego que él mismo había encendido y que ardía el día y la noche. Y esto debía observarse estrictamente. Pero Nadán y Abiú bebieron demasiado vino y por eso sus mentes perdieron su agudeza y se confundieron y fueron incapaces de distinguir entre lo que era sagrado y lo que era común. Y hoy en día hay muchos que siguen allí, ¿no? Que siguen allí. Ahora, los reyes fornican con Babilonia. Los reyes fornican con Babilonia. Y definitivamente debemos también entender este punto, lo que tiene que ver con la fornicación de Babilonia. Mire, para poder entender esto, debemos estudiar entonces todo de una perspectiva bien interesante. Y a partir de este momento vamos entonces avanzando en nuestro estudio, vamos a hacer un enlace entre Daniel, Apocalipsis, incluso hasta con Mateo 24. Pero también podemos comparar los eventos finales con los de su pueblo, que finales de Jesús con los de su pueblo, el final de la historia. Y ahí vamos a poder entender muchas cosas. Así que
Ya regresamos con nuestro estudio. No te retires de Vida 104.1 FM. Todos sabemos, y creo que esto debemos dejarlo muy bien claro, lo tenemos en claro también, que el papado será el protagonista principal en la crisis final que afrontará el pueblo de Dios en el último momento de la historia. Nosotros leemos en el Conflicto de los Siglos, la página 433, lo siguiente. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Entonces fíjense que hay una similitud marcada entre la iglesia judía apóstata de la época de Jesús y Roma papal al final de la historia. Vea otra cita para corroborar esto. Conflicto de los Siglos, la página 624. Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Conflicto de los Siglos 496 y 497. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Y fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. Apocalipsis 17 describe una iglesia que profesa servir a Dios, pero que es apóstata. Se le llama la gran ramera. Ahora, ¿cómo se tornó ramera? Bien, vamos a leer Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces aquí podemos ver que cayó porque fornica con los reyes de la tierra. Vamos a seguir leyendo otro texto, Apocalipsis 18, 1 al 3. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de su deleite. Ahora, fíjense que Jesús habló de 2 reinos separados el uno del otro. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que la religión, o la fe, o la iglesia, debía de estar separada del Estado. Es decir, debía de haber una separación entre el poder civil y el poder religioso. Cuando ambos se unen, forman una bestia. Forman un sistema contrario completamente a la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos entenderlo? Mateo 22, versículo 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, versículo 18 de Mateo 22, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vuelvo a repetirlo. Versículo 21 de Mateo 22. Le dijo, de César. Y él les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Según la iglesia y el Estado, tienen su legítimo lugar y función. La pregunta clave entonces sería, ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? Es algo que debemos de sentarnos y preguntarnos. ¿Dónde hallamos respuesta? Pues hallamos respuesta en los 10 mandamientos. ¿Sabía usted eso? Viendo si escribió entonces los mandamientos en 2 tablas de piedra, podría haberlos escrito en una sola o en 3, pero ¿por qué los escribió en 2? Sencillamente porque la primera tabla describe nuestra responsabilidad vertical para con Dios y la segunda nuestra responsabilidad horizontal para nuestros prójimos.
Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio, eso está en Deuteronomio 4:13, Deuteronomio 6:4. La primera tabla describe allí la responsabilidad para con Dios, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Levítico 18 describe lo que dice la segunda tabla, o la responsabilidad de la segunda tabla. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Jesús describió algo interesante y habló sobre las 2 responsabilidades. Mateo 22, 34 y 40. Entonces los fariseos, oyendo que habían de callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, versículo 39 de Mateo 22, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, no quiso decir Jesús que estaban abolidos, que se acabaron, no. Jesús los centró en la esencia de lo que tiene que ver con la ley: el amor a Dios y por ende el amor al prójimo. Entonces, todas las acusaciones de los líderes judíos contra Jesús se basaban ¿en dónde? En la primera tabla de la ley. Nunca hallamos nosotros a estos líderes acusando a Jesús de deshonrar a padre, de matar, de cometer adulterio, de robar, de haber falso testimonio o de codiciar. Jesús era un ciudadano ejemplar en lo que respecta a las leyes civiles de Roma. Pero ellos acusaron a Jesús de violar incluso el primer mandamiento. Marcos 2:7 dice: ¿por qué hablaste así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos acusaron a Jesús de esto. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Incluso lo acusaron de violar el tercer mandamiento, que dice no tomar el nombre de Dios en vano. Juan 8:58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Incluso si seguimos revisando la palabra del Señor, lo acusaron hasta de violar del 4º mandamiento. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Juan 9:16. Juan 5:16 al 18 también habla de eso. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los mayores conflictos de Jesús, apreciados amigos, con los judíos tuvieron que ver con la observancia del sábado. Guardaban el sábado en forma incorrecta y odiaban a Jesús por guardarlo de la manera correcta. Porque ellos eran los que guardaban el sábado de forma incorrecta, pero Jesús lo guardaba de la forma correcta. Al final de la historia, esto es interesante, el mundo cristiano guardará el día incorrecto y odiarán a los que guarden el día correcto. Ahora, fíjense que Jesús vino a representar un reino espiritual. Vino a sembrar su iglesia, pero el enemigo y el pueblo judío querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Los judíos querían un Mesías que tomara las riendas del poder civil y destruyera a los odiados romanos para imponer por fuerza su religión. Mateo 4, del 8 al 10, vea lo que hace Satanás en la tentación a Jesús. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Judas 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y sabían ustedes que allí estaba Judas, y Judas estaba instigando esto. Lucas 9:55 y 56. Santiago y Juan querían usar la fuerza para destruir aldeas samaritanas,
usar su poder civil. Entonces volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ahora, ¿cuál era la naturaleza del reino de Cristo? A la luz de la Biblia, nosotros entendemos que Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de vosotros, y que el reino de Dios funciona como la levadura, crece de adentro hacia afuera, y no por fuerzas externas. Levítico 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros. Ahora, fíjense el siguiente comentario que hace Elena White sobre Lucas 17, 20 y 21, el texto que acabamos de leer. Vuelvo a leerlo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros. Interesante respuesta de Jesús. Ahora, ¿qué quiso decir todo esto? Leamos el comentario. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se ha de examinar espiritualmente. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro rey el Señor, de nuestro Señor el rey de los reyes. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como leyes de Dios y hacerlo los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él les dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Entonces el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados habían abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Entonces, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asamblea legislativa, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Y yo ahí me quiero detener. Muchos hoy en día quieren imponer las cosas a su manera. Muchos hoy en día quieren hacer las cosas como mejor les parece. Muchos hoy en día creen que ellos pueden hacer las cosas porque un día sintieron algo, pero rechazan la palabra del Señor. Rechazan la voz del Dios eterno. Rechazan la verdad del Señor. Rechazan los mandamientos de Dios. Y creo, queridos hermanos, que definitivamente es importante, muy importante, que nosotros podamos entender estas solemnes verdades y permitir que el Espíritu Santo nos lleve a una realidad plena, completa, para vivir conforme a la gloria del Dios Todopoderoso. Hoy más que nunca necesitamos nosotros entrar en esa experiencia plena de salvación. Hoy más que nunca necesitamos nosotros entrar en esa verdad plena del Dios eterno. Es decir, hoy necesitamos entregar nuestra vida a Cristo, que el reino de Cristo sea real y pleno en nuestros corazones, en nuestra vida, y podamos ser instrumentos para gloria y honra del Dios eterno. Le pregunto, ¿lo es usted?
Porque si usted es un instrumento para la gloria y la honra del Dios eterno, entonces es tiempo de decirle al mundo: Cristo vuelve por segunda vez, prepárate. Bendiciones para usted. Dios le bendiga.